vamos a hablar de la bioética. Y quisiera Sí. que nos contaras un poco más sobre ti. Dinos un poco qué estudiaste, qué haces, a qué te dedicas, cuál es tu profesión. Bueno, ya te dije que trabajadora social, pero tu especialidad, cuéntanos un poquito más. Bueno, yo soy comunicadora social, tengo una maestría en educación y desarrollo humano y soy profesora de ética y bioética en la Universidad San Buenaventura. Y ahorita ando con una locura de emprendimiento llamado Ethos Formación, y andamos buscando formar, buscando generar como la cultura de la ética, buscando formar la ética en diferentes procesos organizacionales y sociales, ¿no es cierto? Entonces, volviendo como a recuperar un poquito eso que está tan perdido llamado ética. Entonces, ese es el sueño, esa es la locura, vamos a ver cómo seguimos con eso. Bueno, ahorita nos cuentas un poquito más sobre Ethos, qué hacen, Claro, a qué se dedican, qué temas dan, a quién van dirigidos, las redes sociales, etcétera. todo. De Ethos ha salido también esta iniciativa de mostrar un poco lo que estás haciendo, por qué es importante, como tú decías, de rescatar todos estos temas que aparte lo decía al principio del live y es un tema al que la gente le huye, es un tema que la gente no entiende. El bioética, ética, ¿qué es eso? No, qué raro, ¿no? Eso me supedita de pronto a ser muy estricto en algo, ¿cierto? Y a veces, como no lo conocemos, no lo entendemos, entonces por eso te tenemos acá. Bueno, Angelita, el tema de hoy, Dímelo, bioética dímelo. aplicada. Entonces ahí me surgen a mí como diferentes temas. Dime qué. Dime qué preguntas te surgen y yo te voy ayudando a solucionar esas inquietudes que vas teniendo. Bueno, antes de decirte mis preguntas, quiero decirle a las personas que si nos van a hacer preguntas, no lo dejen solo en los comentarios, sino que lo hagan en la cajita de preguntas de al lado derecho de su pantalla. Es muy importante. ¿Por qué? Porque se me van yendo los comentarios y todos los comentarios son súper importantes. Listo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ética y bioética? Sería una primera pregunta. Ok. ¿Cómo así que bioética aplicada? Entonces hay una bioética teórica que no se aplica o cómo es la cosa. Bueno, Impresionamiento básico, pues. bueno, yo creo que ahí hay que empezar como con varias cosas, ¿no es cierto? Una, primero que es la ética, ¿sí? Porque yo creo que todo el mundo en la mente es como, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso de qué se trata? Eso, todo el mundo habla sobre ética, pero realmente, ¿qué significa eso? ¿No es cierto? Bioética, digamos que nació como una corriente de pensamiento. En la Grecia clásica, la ética lleva, digamos, muchísimo tiempo con la humanidad y ha tomado dos vertientes. La ética implica ese hecho de pensarse, de reflexionar sobre lo moral, sobre lo que es correcto, sobre lo que es incorrecto. Entonces, en esa lógica empezó a pensarse mucho como ciencia, ¿sí? O sea, aquella ciencia que se pensaba lo moral. ¿Qué es lo moral? Lo moral es como todo ese conjunto que tú tienes de costumbres, de formas de ver la vida, de normas, de acuerdos, todos esos elementos que se van como uniendo. Esa es tu moral, ¿listo? Entonces la ética se empezó a consolidar como esa ciencia que buscaba comprender la moral de las sociedades. Sin embargo, digamos que esa es una ética muy desde la filosofía, una ética muy desde el conocimiento, y una ética muy desde la ciencia. Pero hay otra ética que es la que pues trabajamos nosotros todos los días, la que tú tienes, la que yo tengo, la ética que tenemos todos. Y es esa, ese ejercicio reflexivo que hacemos nosotros cotidianamente para tomar esas decisiones donde tú tienes que decir, uy, esto es correcto o esto es incorrecto. Esas decisiones donde tú tienes que decir, uy, aquí qué hago, ¿no es cierto? Como que estoy en un dilema y para dónde cojo, ¿sí? Siempre pensando que la decisión que tomes tiene que ser prudente, ¿listo? O sea, tienes que pensar que esa decisión que tomes no tenga unas consecuencias dañinas para el otro, sino que al contrario sean unas consecuencias, digamos, unos resultados más bien, pues que nos ayuden a crecer en sociedad, no solamente como ser humano, sino también pensando en la vida común, ¿sí? Que ese es un elemento importante de la ética. Nosotros muchas veces tomamos decisiones pensando en cada uno, ¿m? Pero ¿será que nosotros también tomamos decisiones pensando en cómo mis acciones tienen implicaciones en los otros, en los demás? ¿Sí? Entonces, esa es la ética. ¿Tú tienes ética, Daisy? ¿Tú eres ética? ¿Sí? Según lo que tú dices, sí. ¿Sí? Ahora, esa Pues, pregunta es buena. de hecho, pues yo voy a hablar de mí. Uno trata como de actuar y no como lo que dije, lo dije y punto, y así soy yo, y no, sino yo pues pienso mucho en
Bueno, lo tengo que decir, ahora cómo lo voy a decir, porque de la manera como lo tengo que decir puede resultar algo positivo, algo negativo, Sí. generarme una herida yo, una herida el otro. Entonces, de pronto, sí, yo creo que incluso hace parte de vivir en sociedad, Ángela, el estar pensando en el otro cómo lo va a tomar, el otro va a estar bien, lo debo decir bien. Aunque debo decir que eso cada vez se pierde más. Sí, sabes que se pierde mucho es la lógica del otro, estamos perdiéndonos mucho la capacidad de reconocer al otro. Lo reconocemos como una cosita en medio de una cantidad de personas, pero no le damos un reconocimiento real a lo que implica esa otra persona, ¿sí? Y ahí hay algo bien importante y es que somos personas, tú eres persona, yo soy persona y yo debo entender que tanto tú como yo tenemos toda una cantidad de derechos y deberes sobre los cuales tenemos que trabajar. Y que lo que yo haga, por ejemplo, en la amistad de nosotras dos, en lo que yo diga, en cómo yo actúe, te puede afectar a ti, ¿cierto? Entonces es cómo empiezo a ser consciente un poco de mis acciones y busco que mis acciones sean lo más acordes posibles con la relación que se tiene con la otra persona, ¿cierto? Entonces, eso es un poco la ética. Esa pregunta es buenísima y se las hago a todos los que nos están escuchando o que nos van a ver después. Y es que empecémonos a reflexionar a nosotros mismos, a mirarnos al espejo y decir, hey, ¿vos sos ético? ¿De verdad vos sos ético? Cuando vos estás en la calle, sos ético, estás pensando en los otros. Cuando vos estás conduciendo un carro, sos ético. Porque aquí pues nos encanta pasarnos los semáforos en rojo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma de empezar a pensar. La forma como tú piensas sobre diferentes fenómenos de la sociedad, empezamos a ver, por ejemplo, frente al aborto, frente al tema de la eutanasia, frente al tema de miles de cosas, de la pobreza, contra el tema de la violencia de la mujer, contra todos esos hechos, nos tenemos que preguntar, ¿será que somos éticos frente a ese aspecto? O sea, ¿será que realmente nos hemos tomado el trabajo de preguntarnos para nosotros qué son estos fenómenos y por qué son? Y no quedarnos solamente en el ejercicio de mi opinión, ¿sí? Porque la ética no implica solamente mi opinión, sino que la ética también implica es, ¿será que yo conozco a fondo esos fenómenos para poder opinar sobre ellos? ¿O será que las decisiones que estoy tomando creo que son correctas, pero realmente no tienen un fundamento sólido sobre lo que estoy hablando? ¿Mm? Entonces, ahí es donde viene un poco la ética. Y cuando arrancamos a hablar de bioética, estamos ubicando esa ética específica, esa ética que es del día a día, esa toma de decisiones cotidianas que llamamos ética aplicada, ¿sí? La estamos vinculando específicamente en aquellas, esa risa, en aquellas decisiones que están relacionadas con la vida, ¿listo? En aquellas decisiones que tienen una incidencia directa en la vida, tanto de un ser humano como en el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque recordemos que, digamos que todos hacemos parte del entorno natural, del entorno vivo, entonces responde a ambos elementos, ¿sí? Entonces, esa es la bioética cuando pensamos en la vida, cuando pensamos en esas decisiones que implican digamos, las consecuencias de la vida de otra persona. ¿Te quedó Excelente. claro? Total. Sí, Eres sí, porque buenísima de docente. Bueno, nos hacen una pregunta muy interesante que me quedé. dime, Magnánimos pregunta, ¿los proaborto en su realidad paralela son éticos? en su realidad paralela. Pues Bueno, pues digo, o sea, ahí, traduzco. Los proaborto en medio de su realidad, es decir, sabiendo ellos que para ellos están convencidos de que el aborto es lo mejor, la mejor salida, tararara, ellos serían entonces éticos, estarían, no sé, voy a coger un argumento. No se puede obligar a la mujer a asumir una maternidad. Entonces, en ese argumento, ellos estarían siendo éticos, estarían pensando en las mujeres, que pobrecitas, ¿cierto? ¿Cómo les van a obligar? Por ejemplo. mira, hay que empezar a entender que, digamos que hay diferentes corrientes desde la ética, ¿listo? Eh, para nosotros, digamos, desde la corriente que nosotros tenemos, que es una corriente muy ligada, digamos, al respeto de la vida, tanto desde el momento de la concepción como hasta el momento de la muerte, pues digamos que nosotros tenemos nuestra estructura basada mucho en una ética personalista, que es una ética que se reconoce y que reconoce al ser humano en sus diferentes implicaciones, ¿cierto? Desde el momento hasta el otro momento. Sin embargo, hay otro tipo de, digamos, de visiones sobre la ética que no quiere decir que no sean reflexionadas ni pensadas, listo. Simplemente que tienen objetivos diferentes frente a lo que están valorando.
Estamos hablando, por ejemplo, de que ahorita el ser humano se está concentrando mucho en sí mismo, ¿no es cierto? Y su fin es casi que en sí mismo, ¿cierto? O sea, el fin soy yo, el fin no es la persona, soy yo. Entonces yo no puedo decir que una persona que está pensando en el aborto, pues puede que sea ética, simplemente que tiene una estructura de valores que es diferente a la mía. ¿Listo? Ojo, yo no estoy diciendo que todos los proabortos sean éticos, es más, ni estoy diciendo que todos los provida sean éticos en el marco de lo que estamos hablando. Te podría decir perfectamente que hay muchos proabortos que sí se piensan las cosas, que tienen argumentos sobre las cosas, ¿sí? Y hay otros que no tienen argumentos sobre eso. Entonces, quien no tiene argumentos, quien no ha reflexionado, quien no tiene una, digamos, una estructura clara del por qué está tomando esa decisión, si no la tiene, no es ético. Si la tiene, válido, es ético, tiene una ética diferente a la ética de nosotros, ¿sí? Tiene unos valores diferentes a los valores que nosotros tenemos. Y si tú te pones a escuchar, por ejemplo, hay muchas personas que tienen una postura pro aborto, que tienen unos argumentos, por ejemplo, frente a la mujer, que uno dice, hombre, pues yo porque considero la vida desde el comienzo, ¿no es cierto? Y porque tengo unos valores muy bien montados. Pero hay unos argumentos que son muy sólidos y muy claros, ¿sí? Otros que sí son, uno dice, venga, a esta, ¿por qué no se las llevan más bien para otro lado? Porque no está diciendo nada claro. Pero mira que lo mismo pasa en los pro vida, ¿no es cierto? Y de pronto es un llamado a que todos empecemos a tener una conciencia clara de la postura que estamos tomando, porque no es una, no es se me traba la lengua, no es una postura simplemente por el cariño que yo le tengo a la red, ¿sí? No, es una postura donde yo tengo que tener argumentos claros de por qué estoy actuando como estoy actuando. Okay. De que yo tenga, dímelo, me extendí mucho, yo soy muy habladora, me tienes que frenar. No, me encanta, tenemos una hora, no te preocupes. No, porque bueno, en ese sentido es ético el que tenga razones de sus escalas de valores, es decir, claro. el aborto está bien, matar un bebé desde el vientre, porque es su escala de valores, y si tienen una argumentación sólida, pues son éticos. Ellos están pensando en el planeta, no sé, en fin. Pero ahí entonces vamos a otra contraparte, que sería una pregunta muy interesante. El tema de si somos éticos porque pensamos en el bienestar del otro, de la naturaleza, de la casa común, en fin. Ellos entonces no tienen como tan definido ese otro, no. Pues ese otro en la escala de valores de nosotros, porque para nosotros ese otro es esa mujer como que después del aborto, ese bebé que sufre dentro del vientre de su madre, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto? No, ese otro se pierde. Realmente es muy acorde como a los pensamientos actuales posmodernos, a los pensamientos muy utilitaristas, donde el otro se empieza a desdibujar y yo empiezo a pensar en cuál es mi bienestar, cuál es aquello que me genera como mi mayor placer, ¿sí? O mi mayor, sí, bienestar, pongámoslo en bienestar, ¿cierto? Entonces empiezo a pensar es en el centro digamos, de los resultados soy yo, ¿sí? Entonces ahí es donde se desdibuja un poco, digamos, esa lógica del otro, porque cuando vos pensás en un feto, en un bebé, en un embrión, bueno, en las distintas categorías que tiene, nosotros lo reconocemos como un otro, ¿no es cierto? Como una persona que ya está formada, como una persona que tiene ya toda una dignidad, simple y sencillamente por el hecho de que ya está formada, ¿sí? De que todos valemos igual. Sin embargo, hay otras posturas que hablan que el ser humano no tiene una dignidad ontológica, o sea, no es un valor del ser por del ser, ¿sí? Sino que es un valor que está instituido y está instaurado, digamos, en una dignidad mucho más, no es una dignidad ontológica, sino que es una dignidad mucho más desde la moral. Entonces es mucho más desde para qué sirves, quién eres, qué función tienes en la sociedad, cómo te ven, cómo te vemos, ¿cierto? Entonces, por eso, entonces los niños, por eso, por ejemplo, mira que cuando uno de los argumentos que plantean mucho frente al tema del aborto es en las poblaciones con dificultades económicas, ¿cierto? Entonces dicen, no, ese grupo poblacional tiene dificultades económicas. No, hay que darle la opción, porque si no, entonces, ¿cómo van a hacer, no es cierto? Si empieza a crecer esa población, ¿cómo se va a hacer? Entonces, mira que están determinando el valor. Entonces,
Quienes tienen económicamente, entonces pueden tener hijos porque tienen económicamente cómo tenerlos, ¿cierto? Entonces es un valor, es yo te valoro porque tú tienes económicamente cómo sostenerlos. Pero en el otro lado, entonces tú no vales ni puedes tener hijos porque no tienes cómo tenerlos, ¿sí? Entonces el valor de la persona no depende por el ser persona, ¿sí? Sino que depende mucho más es por cuál es la función que tienen en la sociedad o cuáles son las condiciones que tienen específicamente, digamos, sociales y culturales. Dímelo. Quiero aportar algo. Por Claro. ejemplo, en el tema de que el valor del ser humano para nosotros es intrínseco ya, o sea, solo por hacer parte de los seres humanos ya tenemos una dignidad que no debe ser transgredida, que no debe ser medida, que no debe ser equiparable, ni siquiera la de los animales, por ejemplo, que también los amamos, los queremos, los cuidamos, etcétera, etcétera. Pero que ni siquiera debe estar ahí, ni siquiera tener la comparación. Pero esto es muy diferente a lo que ellos de alguna manera no, totalmente segura. Ellos son lo que ellos dicen, o sea, no, el ser humano, incluso los animalistas, vámonos pues a otro aspecto del tema de, del tema de los seres humanos o de los seres vivientes, pues seres humanos no vivientes, porque entonces están los animales, Sí. las plantas, la naturaleza, los seres humanos. Entonces me parece demasiado triste que, o sea, yo me pregunto, ¿en qué momento la dignidad del ser humano se empezó a poner en tela de juicio? Y a veces siento que la respuesta va en lo que tú dijiste ahorita y es el egoísmo. O sea, yo soy ser humano cuando me conviene. O sea, incluso hay una chica que ella es como una actriz o sale mucho en unas propagandas y quedó embarazada. Ella apoya el aborto. Entonces alguien pro vida le decía, claro, como si deseas a tu hijo, a ese bebé, a ese embrión, a ese saco de células, ahí sí es un ser humano y es tu hijo, pero cuando no lo deseas, entonces no es nada. Entonces uno pregunta, qué es lo que pasa en el canal de parto antes de que el bebé nazca, que es persona, sí, es persona, inmediatamente se le corta el cordón umbilical ante la ley, pero antes no. O sea, ¿en qué momento nosotros dejamos de ser, de tener esa dignidad? Pero mira que eso depende mucho en la forma como tú veas al ser humano, ¿listo? Nosotros vemos al ser humano como un ser integral, ¿cierto? Como una unidad, que estamos compuestos no solamente de cuerpo, sino también de alma y, bueno, en otros casos de espíritu, ¿no es cierto? Hay varias teorías. Unos unen la parte del alma con el espíritu y otros la dividen. Pero para nosotros hay algo más que solamente el cuerpo, ¿cierto? Para nosotros hay algo más que nos lleva a tener una trascendencia, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿cuándo empezamos a ser humanos? ¿Cierto? Nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿cuándo empezamos a ser humanos? O sea, ¿cuándo empezamos a tener alma? ¿Cuándo empezamos a tener una importancia como ser humanos o empezamos a tener como esa singularidad que nos da a cada uno? Sin embargo, mira que ellos no tienen esa trascendencia. Para ellos simplemente somos una forma de un otro animal, ¿sí? O sea, somos otra visión material, simple y sencillamente material de lo que nosotros, de lo que podríamos ser. Entonces, para ellos, la pregunta no es cuándo empezamos a ser, no les importa cuándo empezamos a ser. Para nosotros sí, ¿sí? Es más, mira que hay una ruptura en el discurso. Para ellos decían, es que no hay vida, ¿cierto? Así empezaron los discursos pro aborto, es que no hay vida. Cuando científicamente se demostró que sí había vida, ¿cierto? Les tocó cambiar el discurso, porque entonces ya no es vida, ¿sí? Entonces es porque no hay ser, ¿sí? No está esa parte ontológica de lo que nosotros valemos e importamos por el simple hecho de ser. Es que tú, Daisy, eres única, eres una persona que no tienes un igual en ninguna parte, ¿cierto? Y cuando reconocemos que somos únicos, singulares y que valemos por eso, ¿sí? Empezamos a entender que empezamos desde el tema donde empezamos ya a hacer desde la concepción, porque desde ahí empieza un ADN diferente, empiezan otros elementos diferentes y cada uno empieza a formar. Que nunca vamos a saber cuándo empezamos la vida exactamente persona. Pues yo creo que eso es algo que vamos a descubrir cuando nos muramos y eso, ¿no es cierto? Pero es la creencia y es como la esperanza de que estamos creciendo desde ahí, que empezamos desde allí, ¿cierto? Porque hasta que no nos demuestren lo contrario, ¿cómo vamos a cambiar el argumento? Entonces, mira que es mucho de eso. Entonces, ellos se basan es en una postura diferente. Simple y sencillamente, somos animales.
Entonces, como somos animales, somos seres materiales, arrancamos cuando empezamos a respirar y morimos cuando todo se acaba, cuando se acaba la muerte. ¿Listo? Por eso son esas posturas, porque no hay una trascendencia frente a la vida. Exactamente. Entonces, mira que hay muchos argumentos de entender por qué piensan así, ¿sí? De por qué toman esa, digamos, esa forma de ver el mundo. Exactamente, esa postura. Qué interesante. ¿Qué pasó? ¿Qué es ética? Ya entendimos qué es bioética, ya entendimos qué es bioética aplicada. Sí. Bueno, y entonces de ahí, ¿ya qué sigue? ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo aplicar esa bioética al tema, por ejemplo, de la defensa de la vida, para difundir la cultura de la vida? ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se come? Mira, hay un elemento bien interesante. Dentro de las posturas bioéticas, y se los voy a recomendar porque próximamente en la red vamos a sacar el curso específicamente de bioética personalista, ¿no es cierto? La bioética personalista es una bioética que reconoce digamos, la dignidad del ser humano desde el momento de la concepción, ¿sí? Y empieza a reconocer el valor del otro dentro de todos los procesos de toma de decisiones, ¿cierto? Reconocernos no solamente como seres individuales, sino también como seres sociales, o sea, porque me importas tú, ¿sí? Empiezo a reconocer que importas tú, no solamente importo yo, importas tú. Entonces, está la bioética personalista, que es una bioética muy interesante. Entonces, si quieren aprender a tomar decisiones, primero tienen que plantearse desde qué postura están tomando esa decisión, desde cómo están ustedes asumiendo esa forma de ver el mundo. Y empezar a ser conscientes, yo a mis estudiantes lo primero que les digo es, para aprender a ser éticos, lo primero que tenemos que aprender es saber quiénes somos y qué decisiones tomamos y qué postura tenemos frente al mundo. ¿Sí? Somos. Ya. Dime. El tema de quién somos, eso requiere un conocimiento que es una conquista personal. Total. Pero tú te has puesto a preguntar por qué tomas las decisiones que tomas. O sea, nosotros no sabemos por qué tomamos las decisiones que tomamos. ¿Cuánta gente hay, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica que se dice católico, ¿sí? Pero sale y le tira piedras al gamín de la esquina, ¿cierto? O sea, son acciones. Es empezar a ser coherente entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? Y es ser coherente en cómo tomo las decisiones y por qué tomo las decisiones que las estoy tomando. Entonces, si yo tomo las decisiones sin tener claro cuál es mi postura frente a la vida, si tomo las decisiones sin tener claro cuál es mi postura frente al otro, sin tener claro cuál es mi postura frente a la trascendencia de la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo estoy tomando yo mis decisiones? ¿Por lo que el medio me está trayendo? O sea, por la influencia que estoy teniendo de mis amigos, de los medios de comunicación, de lo que voy leyendo, o realmente tengo criterios para decir, hombre, es que todas mis, bueno, no todas, porque uno no es, digamos, eso del que diga que es ético perfecto no existe, ¿cierto? Pero por lo menos que haya como una coherencia clara de cómo estás tomando decisiones. Entonces, ahí es donde empieza realmente uno a tener una ética aplicada o una bioética aplicada. ¿Listo? Ese es como el primer elemento. Lo otro es adaptarse, ¿sí? Estudiemos realmente qué significa el proceso de desarrollo humano. Estudiemos realmente qué significa el proceso del aborto y empecemos a entender qué es ese fenómeno denominado aborto, ¿sí? Por ejemplo, no nos podemos quedar solamente nosotros parados en la defensa del bebé, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades de las madres? ¿Cuáles son las necesidades reales que está teniendo la sociedad frente al fenómeno de las mujeres? ¿Sí o no? ¿Cómo comprendemos esos fenómenos, cierto? Y cómo los comprendemos a fondo. O sea, yo no puedo, digamos que no es lo mismo una niña que tenga todas las condiciones en la vida que simplemente quiera abortar por capricho, a una mujer que está sufriendo, que no tiene dinero, que tiene varios hijos, que su marido no aporta. Es distinto, ¿cierto? Entonces, para entender ese fenómeno hay que entender todos esos elementos que estaban sucediendo. Y hay que entender también otro elemento que digamos que es el mercado del aborto, porque también hay que entender ese elemento, ¿cierto? Espérate un segundo. Lo que se ofrece. Tranquilo. Sí, es que mira lo que hay acá.
y esta aquí no quiere bajarse. Si no nos tomas la cámara, sería genial. Exacto, qué pena, disculpe, pero ella quiere salir en cámara, entonces ahí está tratando de robar pantalla. ¿Qué? ¿Cómo se llama, Abby? Se llama Gaby. 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 Bueno, me encanta todo este tema, demasiado interesante, pero me llama muchísimo más la atención la pregunta que tú nos haces de, ¿usted es ético? Y la más trascendente todavía y es, usted para ser ético tiene que conocerse. Es decir, sepa por qué toma las decisiones que está tomando, porque pues muchas veces vamos a hablar de las mujeres que están en un embarazo inesperado. La primera causal de aborto es el abandono del padre del bebé, la segunda son las situaciones económicas, la tercera son los juzgamientos sociales. Ahí me quiero detener. Entonces, yo decido abortar a mi bebé por lo que va a pensar el otro. Es decir, ¿de dónde estás tomando tu decisión? Definitivamente de una herida, ¿sí? Esa mujer se está Claro, hablando de su historia, su herida, su inseguridad, que su poco conocimiento, su poca autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella termina siendo víctima de sus heridas, de su pasado, de poder, yo le digo a eso repetir cadenas, se puede, no sé, pero de ahí parte también muchas de esas malas decisiones que tomamos. sí. Por eso también decimos y somos muy enfáticos en no juzgue, ayude, pero no juzgue, Ujú. no señale, no critique, porque usted no sabe el otro dónde se paró, o es que usted está muy seguro de usted mismo, o es que usted tiene sus valores y sus escalas de valores muy definidas. De hecho, nos hemos encontrado personas que han abortado siendo prohibidas. Calcula. Sí, personas que son pro vida, que se dicen, yo nunca pensé que me iban a parar en este lugar y es otra cosa totalmente diferente y son pro vida y, Claro. claro, ¿y qué? Pues nada, o sea, venga aquí, lo ayudamos, bendito sea el Señor, ¿cierto? Pero muy interesante lo que nos dices de el autoconocimiento. Pero mira que hay una cosa bien bonita y es que cuando tú valoras al otro, entiendes al otro y buscas comprender al otro en todas sus dificultades y en todas sus problemáticas y en todas sus realidades. Entonces, tú no puedes decir, hombre, es que vale más el bebé que la mamá, no, hombre, es que valen los dos por igual. Entonces, yo tengo que tener en cuenta a la mamá y tengo que tener en cuenta al papá y tengo que tener en cuenta las condiciones que hay, ¿cierto? Y no puedo decir, venga, esta mujer lo hizo, entonces es, qué pena. Yo ahí sí tengo una crítica muy grande porque no es una asesina, ¿sí? Es cuáles son las problemáticas que tiene esta mujer para haber hecho lo que hizo, ¿cierto? ¿Cuáles son las heridas que tiene esta mujer para haber hecho lo que hizo? Entonces, es empezar a tener un poco de caridad con el otro en ese sentido, ¿sí? Nosotros Claro, tenemos, hablábamos de eso dime. en estos días, nosotros hablábamos de eso en estos días cuando estábamos preparando el live y decíamos, los pro vida deberíamos cambiar un poco el lenguaje tan agresivo que a veces usamos al referirnos de una Mm, actividad que no la vamos a disfrazar, no la vamos a maquillar, el aborto es un asesinato, se mata a un bebé inocente, sí, es verdad. Pero de pronto muchas veces por tratar de decir la verdad sin caridad, deja de entrar la verdad al corazón del otro. Porque imagínate tú que estés diciendo, como yo en algún momento también lo dije en algunas formaciones, yo decía, es que no, es que esas mujeres están asesinando a sus hijos y que ahí hubiera una mujer que estuviera sanando, que estuviera arrepentida, ella cómo se va a sentir. Ah, pues que si yo para claro, si yo para ella soy una asesina, ¿qué me lo voy a arrimar a decirle que si me da proyecto esperanza, un proceso de sanación? No, qué pena, ¿cierto? De por sí eso ya trae es, una carga de pena, de arrepentimiento muy tesa. Entonces sí que es una invitación a todas las personitas que están aquí conectadas, que son pro vida, a que moderemos el lenguaje y que siempre veamos al otro con amor, con caridad. Sí, cuando hay que denunciar, lo denunciamos y será en otros espacios, pero uno no sabe cuándo alguien lo está escuchando, usted no sabe cuándo no. alguien se va a sentir aludido a eso que usted está diciendo. Vuelvo y repito, otras personas me dirán, ah, pero entonces vamos a decirle las cosas como no son, las vamos a maquillar, hay que decir la verdad, sí hay que decirla, pero habrá maneras de decirlas de diferente forma. Pero mira que ahí entra también la ética. La ética también entra en nuestras palabras, ¿cierto? Y la forma como nosotros hablamos frente al otro y el interés que nosotros tenemos frente al otro. Si el interés de nosotros es poderle ayudar a todas esas mujeres que están sufriendo, a todas esas mujeres que están pensando en abortar o todas esas mujeres que han abortado, si es ayudarle, yo no puedo atacarla, porque si la ataco, lo que voy a generar es una reacción contraria, ¿cierto? ¿Qué necesito yo?
Necesito ser un soporte para esa persona, que esa persona tenga credibilidad en mí, que me crea para poderla ayudar. Si la persona no me cree, no va a venir a mí. Si la persona siente que yo la voy a violentar, no va a venir a mí. Si la persona siente que yo la estoy juzgando, tú ahorita dijiste, uno de los casos más comunes para el aborto es el juzgamiento, ¿cierto? Es ese ejercicio que va a decir la gente. Hombre, pero si yo la estoy juzgando, entonces ¿cómo va a venir ella a mí si yo la estoy juzgando peor que lo que la están juzgando el resto? ¿Sí? Entonces no es un hecho de no decir la verdad, es un hecho de pensar cuál es la intención y el objetivo que tengo frente a la acción que voy a realizar. Si mi objetivo está enmarcado en ayudarle a ambos, ¿sí? Pues tengo que pensar cuáles son las mejores palabras para usar para llegar, cuáles son las formas en que yo puedo brindarle las mejores herramientas para que esa persona tome la mejor decisión. O si ya lo hizo, entonces brindarle la oportunidad para que si está sufriendo, si tiene problemas, si realmente está teniendo una, no sé, una depresión posaborto, una crisis posaborto, hombre, pues ¿cómo le muestro que puede confiar en mí para hacer un proceso de sanación? ¿Sí? Entonces pensemos un poco y es cómo genero confianza en el otro, ¿sí? Porque ahí implica mucho el ejercicio de la ética. ¿Cómo genero confianza en el otro? ¿Será que yo genero confianza en el otro diciéndole, venga, es que usted es un asesino? Hombre, lo primero que va a hacer es, yo más bien de aquí me distancio porque pues aquí ya desde una me están entrando con toda, ¿cierto? Si yo más bien le hablo, vení, mujer, hablemos, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Vení, ¿cierto? Entonces yo genero una relación de empatía con él, de confianza con la otra persona. Mira que ahí hay una toma de decisiones y hay una toma de decisiones ética. Cuando yo quiero ayudarle a la otra persona y entro violentamente, yo no estoy siendo ético. Cuando yo le quiero ayudar a la otra persona, entiendo que tiene heridas, entiendo que tiene dolores, entiendo que su alma está rota, sí, ¿cierto? Hombre, yo voy a acercarme de una forma diferente. Entonces depende mucho cuál es la intención que yo tenga. Si yo quiero pelear con el otro, hombre, ante eso no hay nada que hacer, tíreselas todas, ¿sí? Pero tenga en cuenta que no les va a ayudar. Al contrario, lo que va a hacer es generar más distancia, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? O sea, todos tratamos de tirarnos unos contra otros, entonces nos vamos alejando. Pero ¿cómo hago yo para que esa otra persona entienda que puede confiar en mí? ¿Sí? Que yo la reconozco como un ser humano que vale igual que yo valgo, no vale diferente. Porque haya abortado no quiere decir que valga menos que yo. ¿Sí? De pronto tiene una historia más herida que la mía. De pronto tiene dolores más grandes que los míos. Entonces, esa persona merece mucho más ser escuchada, ¿sí? Ser ayudada, ser apoyada. Que en ese sentido también valdría la pena ir en la vida, por el mundo, sí, en general, no solo en el tema del aborto, sino con todos los seres humanos que tenemos alrededor, en una actitud más de comprender, de misericordia, de perdonar incluso. Yo creo que un gran porcentaje de los seres humanos tenemos heridas productos de no perdonar, de no soltar, de aferrarnos al recuerdo, es que me hizo esto. Bueno, una persona que pasó por tu vida y te hizo 30.000 cosas buenas y te hizo una mala y te quedaste con la mala. Sí, Entonces, total. considero que también ser ético, pues aplicar esa bioética, también hace parte de ver al otro con misericordia, comprenderlo, no justificarlo, pues porque la ética, yo creo que también está la justicia, ¿cierto? Y decir, no, o sea, te equivocaste, la verdad no está bien, no te voy a justificar, pero tampoco te va a condenar, o sea, ¿de qué vale condenar? Yo, pues te digo, donde nosotros fuéramos Dios, más de uno ya estaríamos despachados, pues. No, yo Pero, ya no estaría viva, pues ya me habrían... Pero sí, creo que también hace parte de, considero que según lo que estás hablando, esa actitud también debería estar en nosotros. Claro, es una actitud que tenemos que tener cotidiana. Es que entendamos que los seres humanos valemos no por las acciones que tengamos, sino porque somos seres humanos, ¿sí? En ese momento, cuando empecemos a comprender eso, empezamos a ver al otro diferente. Ojo, que realicen acciones equivocadas, que realicen acciones malas, es una cosa, ¿sí? Y no se justifica la acción mala, ¿m? No se justifica la acción mala, pero esa persona sigue valiendo, ¿sí? Esa persona sigue importando, esa persona sigue teniendo dignidad.
Su acción fue incorrecta, pero la persona sigue teniendo valor, que ahí es uno de los temas más importantes, digamos, desde la postura de la ética personalista, de la bioética personalista, ¿sí? El valor no se pierde, el valor del otro no se pierde. Hay, digamos que hacemos, digamos, una evaluación moral, te equivocaste, ¿sí? Pero vos seguís valiendo para mí, seguís valiendo. Cuando uno es amigo del otro y mete la pata y uno dice, ay, qué pena, perdóname, ¿sí? Y el otro le dice, sí, la embarraste, pero te perdono, ¿sí? Es un poco eso, porque yo sigo siendo el mismo. Fue la acción que cometí que en ese momento no fue la correcta, ¿sí? O que muchas veces no fue la correcta, ¿sí? Pero es el ser humano. O sea, lo que yo quiero entrar como a resaltar, y resalto muchísimo, es que, hombre, el valor del ser humano no se pierde, ni se mide, ¿sí? El valor ontológico del ser humano no se mide. Los otros tipos de valores sí se miden, pero el valor ontológico no se mide porque todos valemos igual. Pregunta, ¿qué es el valor ontológico? El valor ontológico es, la ontología es el ser en la ciencia como el ser, es lo que estudia el ser, o sea, lo que soy, lo que es el ser en sí mismo, ¿listo? Entonces, cuando nosotros decimos el valor ontológico, es el valor simple y sencillamente por ser un ser humano, ¿sí? Cuando yo hablo del valor moral, entonces yo ya digo, bueno, tú tienes más virtudes que defectos, entonces vales más, ¿sí? Pero ahí es el valor moral. ¿Mm? O yo hablo del valor económico, no es que tú aportas más a la sociedad que yo, entonces tú vales más, ¿sí? Pero el valor ontológico es el valor del ser, simple y sencillamente porque somos seres humanos. Ese es el valor ontológico. Súper. Hoy hemos aprendido demasiadas cositas. Bueno, háganos sus preguntas, es el momento. ¿Ahora o no? No, están muy tímidos, están muy callados. Bueno, después de todo lo que ya nos has enseñado, ¿qué otro ítem deberíamos tener en cuenta para tener o vivir esta bioética? Mira, hay otro factor que me parece a mí fundamental, digamos, y que es muy claro digamos, en la bioética personalista, y es que, bueno, nosotros somos seres relacionales, nosotros no podemos vivir sin las otras personas, ¿sí? Es más, nosotros vamos constituyendo nuestra identidad y lo que nosotros somos siempre con el otro. Pero hay un elemento que se nos olvida mucho cuando nosotros actuamos, y es que yo tengo responsabilidad en el otro, ¿sí? Sí, esa cara es buenísima. Yo tengo responsabilidad en el otro. O sea, y estamos, digamos, el discurso es completamente contrario al discurso que hay actualmente, ¿sí? Porque el discurso actual te dice, hombre, usted tiene algo que decir, dígalo. Y aquí le dicen, espere un momentico. Listo, espere un segundito. Antes de decir lo que tenga que decir, sea consciente que usted puede generar una herida en esa otra persona. ¿Sí? Usted no sabe qué tiene ella en su cabeza, usted no sabe sus procesos, usted no sabe cómo es ella, ¿cierto? Entonces, no lo suelte por soltarlo. Usted puede hablar, ¿cierto? Pero ¿por qué no piensa muy bien cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer para hablar? Claro, mira, y mira que estoy hablando con cosas muy cotidianas, yo no estoy hablando de cosas súper trascendentales, yo estoy hablando de la vida cotidiana. Y es que en una palabra tú puedes destruir a otra persona. Una actitud. ¿Sí? Una actitud. Total. No te vi, te lo prometo. O sea, no me saludaste, me ignoraste, fue lo peor. O sea, yo en esta vida no doy nada para nadie, todo el mundo me ignora y es como que... Calcula, si a ti te pasa eso con una persona que está bien deprimida, ¿cuáles son los resultados? ¿Sí? Peor, terminas de hundirla y tú no tenías la intención. Claro, ahí no eres culpable de nada ni tienes ninguna responsabilidad, pues porque no lo viste, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces uno tiene algunas actitudes y hechos que puede calcular, que puede medir y que puede transformarlos para poder generar un bienestar en el otro? ¿Sí? Que creo que eso es importante. Por ahí hay una pregunta, ¿cierto? Sí. Magnánimos, ese sí se animó a preguntar, dice, el juramento hipocrático, a ver, ante el juramento hipocrático los médicos abortistas son, espéreme que es que se me cortó, éticos, bueno, retomo, ante el juramento hipocrático los médicos abortistas son éticos o no. Pues mira, si tú tomas el juramento dice que el médico debe tratar de salvar la vida y debe darlo todo por la vida, ¿no es cierto?
Pero si los médicos abortistas no creen que hay vida, entonces, ¿para qué van a hacer el esfuerzo? Ojo, estoy parándome en los zapatos de ellos y en las razones de ellos, ¿cierto? Si yo me paro desde la bioética personalista y si yo me paro desde mis valores, hombre, no son éticos, ¿cierto? Pero digamos desde esa lógica, sí son éticos. Es que la forma de entender lo correcto y lo incorrecto, ojo, una cosa es el relativismo, donde yo cambio de postura cada 5 minutos, eso sí es tétrico, ¿sí? Pues porque yo me voy adaptando donde voy llegando. No, pero sí hay que comprender que hay otras formas de ver el mundo y hay personas que ven el mundo diferente. ¿Mm? O sea, Ellos lo hacen porque que la postura de ellos que dicen que no, no es un ser humano, que es un cúmulo de células, de verdad, o sea, ellos creen que es así. Eso no, ellos creen que es no hay así. nada, no hay vida, lo puedo extraer a las 12 semanas, a las 8, a las 32, a lo que sea, no importa, no es nada. ¿No? Y hay gente que cree que es eso. Hay gente que cree que no hay vida hasta que no respira. Yo, ¿Sí? Esas personas creen que la vida no es algo innato del ser, sino que es algo cuando tú empiezas a respirar y es hasta que tú dejas de respirar y listo. O sea, piensan que simplemente somos organismos y que somos unos organismos que tenemos algunas facultades de más, pero no tenemos nada más que trascienda eso. ¿Sí? O sea, mira que ahí también viene el ejercicio de pensarnos muy bien cómo estamos pensando a los otros. ¿Sí? Porque yo puedo estar juzgando a unas personas como asesinos, pero realmente ellos no están considerándose como tal porque para ellos no hay vida allí. Entonces, ¿de qué sirve que yo les diga asesinos? Más bien, ¿cómo hago para demostrarles con datos, con argumentos, que allí sí hay vida? ¿Qué pesa más? Que yo comprenda su postura y que realmente tenga argumentos para debatir su postura o que yo lo juzgue. ujú. La ¿Sí? primera Lo que opción. tenemos, claro, lo que tenemos que hacer no es juzgar a los otros. Lo que yo tengo que hacer es comprender el otro por qué lo piensa, por qué actúa de esa forma, para yo poder tener argumentos suficientes para confrontarlo y decirle, vení, mira, es que hay otras opciones, mira que hay otros argumentos que pesan también, Es que ahí ¿sí? a mí me encantaría tener un amigo bien pro aborto, pero bien pro aborto, y sentarme con él y decirle, ven y toma un cafecito, decime vos por qué pensás eso, decime vos por qué sentís eso, y yo te digo, porque ahí yo creo que a uno se le aclararían muchas cosas y uno podría dejar una semillita también de duda en el otro. No siempre, Claro, yo siempre he querido hacer eso, tener que llegue a mi vida un amigo bien pro aborto y sentarme de verdad con esa persona tranquilamente, no para debatir, para escucharla, yo escuchar lo que me dé sus argumentos, yo le doy los míos y construir. No, pues eso no es la sociedad. claro, total. Es que cuando vos te pones, por eso yo les decía ahorita al principio, es que cuando vos te pones a escuchar hay argumentos claros y hay argumentos muy interesantes. Pero ¿será que nosotros nos tomamos el trabajo de escuchar esos argumentos o de entrada, ¡pum!, ponemos la pared y decimos, no, usted es pro aborto, usted no, hombre, porque no escuchamos también cuáles son los argumentos que tiene, ¿sí? De pronto me pueden ayudar a mí a fortalecer mis argumentos, ¿m? O de pronto puedo ayudarle a él a ver las cosas de una forma diferente, ¿sí? Entonces es un poco el no juzgar al otro, el entender que la forma como nosotros actuamos, mira que la forma cotidiana como nosotros actuamos tiene mucho de ética y de bioética, ¿sí? La forma como nosotros asumimos a los otros tiene una forma y una estructura bioética, ¿sí? Esa forma como yo me relaciono con el otro tiene decisiones éticas, ¿sí? Porque es que realmente allí es donde yo estoy reconociendo que el otro es distinto a mí, es que no hay nada malo en que piensen diferente, ¿sí? Hombre, dame los argumentos para saber por qué estás pensando así, no lo hagas a la loca, ¿sí? Porque eso es otra cosa, ¿no es cierto? Ya la loca es otra cosa, cuando ya va y dice, no, es que, porque sí, no, hombre, ahí sí es difícil, ¿cierto? Porque ahí sí hay una mentalidad donde no tiene razones, pero hay mucha gente que tiene razones para actuar, y es cómo logro comprender eso para poderlo llevar a argumentos que podamos transformar su postura. Aquí en los comentarios están dando algunas argumentaciones de por qué si hay vida desde la concepción y me parece bien porque pues evidentemente estamos dateados y que ya está evidenciado científicamente, pero a lo que vamos es a trascender un poquito más de mi postura, incluso mi lenguaje corporal o de
esas veces que yo me cierro para simplemente decirle al otro, usted no, con usted no, porque usted piensa diferente a mí. Y muchas veces los pro vida tenemos esa actitud. Entonces, Sí, ser bioéticos es tener una actitud de apertura, ven, yo te escucho, tú me escuchas, nos respetamos y construimos los dos. Por ejemplo, acá, total. Te la pongo más bien en seamos éticos. No, no nos enredemos con el ser bioéticos, seamos éticos, ¿sí? por ejemplo, acá Seamos éticos. Cristo viene pronto, dice, ningún médico puede negar que hay vida desde la concepción. Quienes lo asumen así es porque apartan la biología para darle paso a la ideología. Sí, seguramente sí. Pero hemos escuchado por qué. O sea, ¿de dónde viene su corriente y pensamiento, su formación, su historia? O sea, ¿por qué? O sea, es trascender más al, ¿usted por qué piensa así, hermano? Pues cuénteme su historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted llegó de un momento a otro a decir, yo estoy de acuerdo con el aborto? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la historia? Pues porque yo no sé si la gente nacerá siendo pro vida y pro aborto, no sé. O para en algún momento la vida de uno algo. Pues en mi historia personal a mí me pasó algo y yo dije, no, yo soy pro vida 100%, ¿cierto? No sé si en todo sucede así, no lo sé. Pero escuchar el Súper importantes, Daisy, te me fuiste. Es súper importante tener eso, o sea, no de entrada juzgarlos, ¿sí? Porque como dijimos ahorita, para ellos ahí, si bien hay unas células vivas, no hay vida, ¿sí? Entonces, ahí hay que entrar a pensar, bueno, listo, entonces, ¿cuándo empieza la vida? ¿Por qué empieza la vida? ¿Cuáles son tus argumentos para decir que allí empieza la vida? Y es más enfrentarnos entre comillas, ¿no es cierto?, a un debate interesante, a un debate de argumentos, donde realmente podamos plantear cuáles son, digamos, esos elementos que defienden la vida, ¿sí? Esos argumentos que realmente demuestran qué es lo que hay allí. excelente. Bueno, entonces dinos que ya se nos va acabando el tiempo. Ese último mensaje para todos nosotros, que me parece muy importante desde la ética, esa invitación, ese mensaje, eso que tú dices, no podemos acabar este live sin que yo diga tal cosa porque me olvido. Que nos hables de etos, qué es lo que hacen y a qué se dedican y por dónde los encontramos, si es que queremos llevar, por ejemplo, una formación de ética a mi empresa, a mi universidad, a mi colegio, a mi grupo pastoral, no sé. Bueno, mira, lo primero que yo quiero con lo que pues, con lo que quiero que se vayan es que entiendan que el otro vale tanto como ustedes, ¿sí? No importa si piensa diferente, no importa si actúa distinto, el otro vale tanto como ustedes. Uno. Dos, que para actuar es importante tener argumentos sobre los cuales actuar y tener decisiones sólidas, ¿sí? No decisiones porque me dijeron, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, ahí que dice, venga, hay vida desde el inicio, súper, dime qué científico dice que hay vida desde el inicio, dime en qué estudios están parados para decir que hay vida desde el inicio, ¿cierto? No solamente porque o un grupo lo dijeron, sino bueno, cuáles son como los argumentos claros frente a eso. Y date el chance también de escuchar al otro. ¿Listo? Yo creo que eso es lo más importante porque eso implica respeto. Cuando vos respetas al otro, tenés una pauta de entrada, ¿sí? Y lo otro que tenemos que es muy importante es que cuando uno establece relaciones con las otras personas, sobre todo si nosotros estamos, digamos, vinculados con el tema, con cualquiera de los temas, ¿sí? Que implican fenómenos sociales, es importante generar confianza. ¿Listo? La confianza. No generar distancia, generar confianza con el otro, para que el otro realmente se acerque sin problema. ¿Sí? Eso es como lo que me gustaría dejarlos. ¿Quiénes Etos? Etos somos unas soñadoras que nos decidimos arrancar una organización que lo que quiere es generar una conciencia sobre la ética, ¿sí? Formar personas desde el reconocimiento y el valor de la persona, ¿sí? Desde todo lo que hemos hablado hoy acá. Lo hacemos a través de diferentes metodologías. Trabajamos con Lego Serious Play, ¿sí? Es una metodología de juego súper bacana, se la recomiendo, y Daisy también se la recomienda. Ya estuvo conmigo en un taller. También trabajamos todo el tema de charlas, trabajamos el tema de conferencias, de otros tipos de talleres, generando mucho eso, ¿sí? La conciencia del respeto al otro, generando la ética, un pensamiento mucho más ético, una toma de decisiones éticas en cualquier momento y en cualquier decisión. En la comunicación la ética tiene que ser clave, en el manejo de las emociones la ética es clave, en el liderazgo sí que la ética es clave, ¿cierto?
en la forma en que yo me relaciono con el otro como ciudadano, también la ética es clave. Entonces estamos como apuntando mucho a eso, a cómo nos formamos en un pensamiento un poco más crítico, enrutado a que seamos éticos. Y ¿qué más? ¿Dónde nos encuentran? Bueno, nos encuentran en nuestro Instagram es ethos_formación, ahí nos encuentran. Por ahí se pueden comunicar con nosotros o al teléfono 320-797-7025. De todas maneras, Daisy me va a ayudar y lo va a poner ahí, no sé, en las redes de ellos, les pone todos los datos necesarios y ahí nos contactan y nosotros ya vamos a las escuelas, miramos, o a las organizaciones, a las empresas donde nos necesiten. Perfecto, nos quedó supremamente claro. Gracias por estar acá, Angelita, por enseñarnos tanto. Hoy aprendí más. De verdad que yo pienso que ¿qué nos podemos llevar de este lado a estarnos preguntando todo el tiempo? ¿Estoy siendo ética con esto, con este pensamiento, con esta actitud, con esta decisión que voy a tomar, con esta manera de acercarme al otro? ¿Estoy siendo ética? Y en definitiva, eso nos va a ayudar a tener una mejor convivencia, a vivir más libres, a vivir más tranquilos, a tener una mejor relación con Dios, con el otro, con el prójimo, con todo. Total, La ética es súper total. y el autoconocimiento. Entonces pregúntenme qué tanto me conozco yo. Y yo pienso que, como Ángela nos lo enseñaba ahorita, cuando tomemos una decisión, preguntémonos por qué estoy tomando esa decisión, porque alguien me dijo, yo por mi historia, ¿por qué? Porque yo lo quiero o quiero que agradarle a otra persona. O sea, son un montón de preguntas existenciales que uno se tiene que hacer todo el tiempo para poder llegar al autoconocimiento. Es que es una cosa loquísima, porque es que el autoconocimiento es la mayor conquista que el hombre puede hacer sobre sí mismo. Total, total, total. Es al mundo, es el presidente, no sé, el cabeza de lo que sea. Pero si el hombre no se autoconquista él mismo, no se conoce, pues va a ser en vano. Entonces pienso que hay que trabajar más por el autoconocimiento. Total, si tú no te conoces, entonces ¿cómo sabes qué decisiones estás tomando o qué decisiones tienes que cambiar? ¿Sí? Entonces ese factor es súper importante. Esto fue el live más trascendental que he hecho. Ser o no ser, qué hago, cómo lo hago. Pues nada, a todas las personas que se conectaron hoy, qué rico que estuvieron con nosotros. Recuerden que queda grabado en nuestro canal de YouTube, Red Provida Latam, así aparecemos en todas nuestras redes sociales. Y lo van a tener para que lo puedan compartir por WhatsApp, por sus redes sociales. Va a tener el link para que ustedes puedan ir y compartirlo. Si les gustó, por favor, difundan este contenido. Recuerden buscar a Ethos STH, ¿cierto? Sí, ETH. Exacto. Búsquenlos porque estoy segura que este tema fue solo un abrebocas de todo lo que generó en ustedes, y muchas gracias por seguir difundiendo la cultura de la vida. Recuerden que para difundir la cultura de la vida es fundamental la ética. Así que... Oye, y una cosita, ahí estaban preguntando qué literatura recomendamos. Pues les recomendamos que se unan al curso que va a sacar la red Provida Latam, que es sobre personalismo. Y ahí hablamos algunas cositas y ya más bien en el curso también les damos. Y si alguien quiere más algunos datos o cualquier cosa, se comunican conmigo y yo con mucho gusto les comparto documentos. De una, muchas gracias a todos ustedes. Angelita, gracias. Eres la mejor. Con todo el gusto. Dios les bendiga. Feliz noche. Un abracito. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Telegram como Red Provida Latam.